Rubén Darío, hay una especie de clubes presidentes, ¿no? Está Pastrana, está Duque, está el expresidente Uribe, que todos, pues de alguna manera... Los unió, Petro los unió. Petro. Cosa... Oiga, sí, Petro, digamos, tiene esa particularidad. Unió a los que no se podían ver de una, aunque Uribe y Duque, pues desde luego. Pastrana ha estado un poco más en reposo desde sus cuarteles de invierno, aunque Pastrana siempre ha estado opinando. Eso hay que reconocerle a Pastrana, el hombre no se queda quieto. Dicen que en Colombia tiene más poder el expresidente que el presidente, que los expresidentes sí mandan mucho. Pues bien, María Andrea Duque habla precisamente de ese club de expresidentes, pero como viendo la cosa de todos a una, oponiéndose a Petro y sus intenciones dictatoriales. Veamos este video de María Andrea Duque. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy daremos el control a un sindicato de expresidentes. Al sindicato del pasado dejémoslo atrás. Sí, el expresidente Juan Manuel Santos le mandó a decir al presidente Petro que ni se le ocurra ir al Consejo de Seguridad de la ONU a decir que el acuerdo de paz con las FARC establece la posibilidad de hacer una constituyente porque va a quedar en ridículo. El exmandatario se le adelantó a Petro y le mandó una misiva al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que dice que ninguna parte del acuerdo final propone o insinúa que se pueda desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente. ¿Por qué Santos le terminó mandando una carta al secretario general de la ONU? Pues porque Petro, a través de Álvaro Leiva, insiste en reelegirse y como no hay una vía legal para lograrlo, entonces se inventaron entre Leiva y el exfiscal Montealegre que dice que en el acuerdo de Santos con las FARC dice eso. Y óigase bien, repito, en la página 8ª de este texto está incluido esto que yo le señalé y que De la Calle bautizó de constituyente. En el acuerdo de las FARC con Santos ¿se habla explícitamente de una constituyente? Pues según el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, el acuerdo tiene 300 páginas y más de 134.000 palabras. Y ninguna de ellas es constituyente. O sea que Santos, al mandarle una carta a la ONU, se le adelanta a Petro, como buen ajedrecista que es, para cerrarle los caminos al presidente que había anunciado el pasado 14 de mayo en modo pataleta que iba a ir a la ONU a poner quejas del Estado que dirige. Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada 3 meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Qué chistoso Santos en contra de Petro después de que lo ayudó a elegirse. Petro le contestó a Santos, a quien ya graduó de golpista también. Santos logra un acuerdo episódico con la FARC, que no logra tampoco sacarnos hacia una era de paz. Santos va a pasar, digamos, en la historia como el constructor de ese proceso, pero pareciera que no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso, la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. Petro abrió otro frente de batalla, que dijo él, pues si se me cierra la puerta de la ONU, pues abro la ventana del Papa Francisco homofóbico para que la Virgencita le bendiga su dictadura, digo, reelección. En ese lugar hablamos de una posibilidad que le transmitía el Papa Francisco, que es poder realizar. Está enredado poderlo hacer, pero una ronda de paz, de conversaciones, de diálogo sobre la paz con el ELN. Hay bastante desespero porque el mesianismo del presidente intergaláctico lo lleva a decir que si lo reeligen a él, entonces la paz sí va a ser posible, porque él es, por si no lo sabían, la encarnación del poder constituido, la paz total, el principio y el fin de los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar
de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso, hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Uy, no, qué difícil que le tocó al presidente Petro en este tiempo intergaláctico de la humanidad. Por eso es que él se sacrifica por los humanos para reelegirse, a pesar de esos expresidentes golpistas, oligarcas y sindicalistas. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Pues, presidente, para lograr una constituyente por la vía legal tendría que seguir el camino que muy bien lo explica José Obdulio Gaviria en su cuenta de X. La Constitución dice que mediante ley el Congreso podrá disponer que el pueblo, un mínimo de 13 millones de ciudadanos, convoque una asamblea constituyente. Y a esa ley le pone más reglas que a un tute. Se debe definir para qué convoca o temario, cuánto tiempo trabajará, cuántos constituyentes la integrarán, la relación entre la constituyente y el Congreso, etc. Usted, en cambio, con la asesoría de Leiva y Montealegre y con el aplauso del ELN y de Iván Márquez de las FARC, anunció la semana pasada que piensa convocar una constituyente por decreto. Por lo tanto, presidente Petro, solo le queda el camino ilegal. Y como eso lo tienen claro los del sindicato de expresidentes, por eso es que se oponen a que usted viole la Constitución y la ley. El caso es que ya le advirtieron que si se va para la ONU a poner quejas y a tratar de validar su autogolpe, va a ser el oso allá. Y en la ONU le van a decir que más bien se devuelva y se ponga a gobernar. Y que no los llame más.